Hay un chaval que se llama Raúl, tiene 19 años, está enamorado desde hace 2 veranos de la misma chica. La conoce de la pandilla del pueblo, de esas reuniones de verano donde sobran las miradas pero faltan las palabras. Y nunca, nunca se ha atrevido a decírselo. Cada vez que la ve, se le cae el alma a los pies. Le sudan las manos, le tiemblan las rodillas y siente como si le estuvieran apretando el pecho por dentro. Y no es que no quiera hacerlo, es que le da pánico hacer el ridículo. Pánico a que ella le diga que no. Pánico a que se ría. A que se le acabe ese momento de magia que solo existe en su cabeza. Y fíjate cuántas veces hemos estado ahí, en el sitio de Raúl. Quizá no por amor, pero sí por miedo. Ese instante en el que sabes que tienes que hacer algo importante, algo que podría cambiar tu vida, y sin embargo te congelas. ¿Sabes ese momento en el que tienes que hacer algo importante y te paraliza el miedo? Pues ese. Y si tú también te has sentido así alguna vez, y sé que sí, porque todos nos hemos sentido así alguna vez, entonces suscríbete. Porque de esto va este espacio, de hablar de las cosas que nos remueven, de las cosas que no se cuentan pero que todos sentimos. Y si te ha tocado algo por dentro, te invito a dejar un comentario diciendo: yo también he sentido ese miedo, te leo, de verdad. Y no estás solo, el caso de Raúl no es único. El miedo no distingue entre chavales de 19 ni adultos de 45. Conozco un hombre, Paco, que llevaba 20 años en la misma empresa. 20 años. Toda su vida laboral girando en torno a una oficina, un jefe que le mandaba correos los domingos y una nómina que llegaba puntual, pero que hacía años que no le hacía feliz. Paco sabía que quería montar algo propio, lo sabía, pero tenía miedo. Miedo a quedarse sin nada, miedo a fallar, miedo a verse con 45 tacos en el paro y sin rumbo, así que aguantó, tragó y se fue haciendo pequeño por dentro. Hasta que un día, con el corazón encogido, se dio cuenta de que el miedo no había desaparecido, solo se había vuelto más cómodo, se había camuflado de rutina. Y aquí va la primera gran verdad. El miedo no es un error, el miedo es una brújula. El miedo te está señalando el sitio exacto donde deberías estar apuntando tu energía, donde deberías estar mirando, donde deberías atreverte, no para que te lances sin pensar, no, sino para que lo mires de frente. Porque lo que nos da miedo, en realidad, no es lo que pasa, es lo que creemos que puede pasar. Es la película que nos montamos. El rechazo, el ridículo, el fracaso. Y la gran ironía es que muchas veces el mayor fracaso es quedarte donde estás, que se te pase la vida sin haberlo intentado. ¿Sabes cuál es el verdadero miedo? El de arrepentirte dentro de 10 años, de no haber dicho lo que sentías, de no haber dado ese paso, de no haber cambiado, de no haberte elegido. Todos tenemos nuestro Raúl dentro, todos llevamos una conversación pendiente, una decisión difícil, un salto que estamos postergando. Y la vida, que es muy sabia, nos lo recuerda constantemente. Nos pone pruebas, nos coloca justo al borde del abismo para que decidamos. ¿Te lanzas o te quedas? Y te diré una cosa, porque esto lo he hablado muchas veces con gente brillante, valiente, que lo ha conseguido todo, y aún así le sigue temblando la voz al hablar de esto. El miedo no se quita, no desaparece con la edad, ni con los años, ni con el éxito. Lo único que cambia es tu relación con él. Empiezas a reconocerlo, a no enfadarte con él, a usarlo como señal, porque si te da miedo, es que importa. Y si importa, no puedes dejarlo pasar. Mira, esto no va de hacer locuras, no va de tirarte sin red, va de mirar dentro, de preguntarte qué parte de mí se está quedando pequeña por culpa del miedo y de empezar poco a poco a ocupar tu sitio. Aunque te tiemblen las piernas, aunque se te haga un nudo en el estómago, aunque no tengas todo claro, porque las cosas que de verdad te van a cambiar la vida siempre van a dar miedo. Y si estás esperando no tener miedo para actuar, te vas a quedar esperando toda la vida. Esto no es solo para Raúl, ni para Paco, ni para ti. Es para todos, porque todos estamos librando una batalla silenciosa que nadie más ve. Todos tenemos ese lugar al que queremos llegar y al miedo como copiloto. Pero, ¿y si ese miedo fuera, en realidad, una señal de que vas por buen camino? Imagínate que empezaras a ver el miedo no como un muro, sino como una puerta. Que lo que más temes es justo lo que más necesitas. Que el miedo no te bloquea, te guía. Y sí, lo sé, no siempre va a salir bien. A veces te lanzas y te pegas la leche, te dicen que no, te juzgan, te rechazan. ¿Y qué? El miedo duele, pero el arrepentimiento duele más. Y aquí te digo algo que ojalá alguien me hubiese dicho más veces. Prefiero equivocarme por intentarlo que vivir lamentándome por no haberlo hecho.
Porque al final lo que te hace libre no es no tener miedo, es no dejar que el miedo decida por ti. Así que si estás escuchando esto y hay algo dentro de ti que se está removiendo, hazle caso. No lo tapes, no lo silencies. Es tu alma recordándote que no has venido aquí a sobrevivir. Has venido a vivir de verdad. Te voy a decir una cosa que no se suele decir en voz alta, pero que todo el mundo necesita escuchar. Tener miedo no significa que estés haciendo algo mal. Significa que estás a punto de hacer algo importante, algo que importa de verdad. Vivimos en una época en la que se ha vendido muy bien la imagen del valiente sin fisuras. Ese que va de frente, sin dudar, sin temblar, sin sentir vértigo. ¿Y sabes qué? Esa imagen es una mentira, un espejismo, una postal recortada de la realidad. Porque el valiente real no es el que no tiene miedo, es el que lo tiene y lo hace igual. Lo decía Antonio Banderas en una entrevista que no se me va de la cabeza: cada vez que hago una peli en inglés, tengo miedo. Miedo de no dar la talla, de no entender bien la dirección, de no ser suficiente. Y lo dice un tío que lleva más de 40 años subido a los escenarios, que ha trabajado con los mejores directores del mundo. Un actorazo, un referente. Y sin embargo, el miedo sigue ahí, en la puerta, como un perro que no se va. ¿Y qué hace él? La rueda igual. Porque Banderas no espera que el miedo desaparezca, sabe que no lo hará. Sabe que el miedo no se elimina, se lleva puesto. Y eso es lo que distingue a los que avanzan de los que se quedan. No es la ausencia de miedo, es la capacidad de convivir con él, como quien se acostumbra al zumbido de un ventilador por la noche. Al principio molesta, luego se integra, forma parte del paisaje. Te lo digo así, claro, el miedo no es tu enemigo, es tu compañero de viaje. Y cuanto antes lo aceptes, antes podrás avanzar con él al lado sin que te paralice. Pau Gasol, el mejor jugador español de baloncesto de todos los tiempos, ha confesado que la noche antes de su primer partido en la NBA no pegó ojo. Y no era por el jet lag, era miedo. Miedo a decepcionar, a fallar, a no estar a la altura. ¿Y qué hizo? Salió a la pista, jugó y se ganó el respeto de todos. No porque no tuviera miedo, sino porque no dejó que el miedo decidiera por él. Y eso, mira, eso lo he visto yo en muchísima gente brillante. Lo he visto en artistas como Sabina, sí, Joaquín Sabina, ese genio que llena teatros, que ha escrito canciones que todos llevamos clavadas en el corazón. Pues Sabina, antes de subirse al escenario, se pone nervioso, le tiemblan las manos, le cuesta respirar. ¿Te lo imaginabas? ¿Un tipo con su carrera, con su trayectoria? Pues sí, porque el miedo no desaparece con los aplausos. Y Rosalía, en su Tiny Desk, ese concierto tan íntimo, tan medido, tan suyo, confesó que antes de grabarlo no durmió, que tenía un miedo tremendo. Porque cuando haces algo que te importa, cuando de verdad te la juegas emocionalmente, el miedo te avisa, te dice: esto es serio. Y claro que lo es. Por eso duele, por eso tiembla, por eso te pone al límite. El problema no es tener miedo. El problema es creer que no deberías tenerlo. Ahí está la trampa. Nos han hecho pensar que si sentimos miedo es que algo va mal, pero en realidad es justo lo contrario. Si no sientes nada, entonces sí que estás en peligro. Si nada te mueve por dentro, ¿qué estás haciendo? Porque mira, el miedo es la señal de que estás saliendo de tu zona cómoda. Y salir de ahí no es fácil, nunca lo es. Pero es necesario si quieres crecer. Lo cómodo no transforma, lo incómodo sí. Hay una frase que me gusta mucho y que repito cada vez que puedo. No es que el valiente no tenga miedo, es que ha aprendido a bailar con él. Y eso es algo que, de verdad, quiero que te lleves hoy, porque muchas veces estamos esperando a que desaparezca el miedo para movernos, para hablar, para decidir, para cambiar de vida. Y eso no va a pasar. El miedo no se va, pero se hace más pequeño cuando tú te haces más grande. Y tú te haces más grande cada vez que das un paso, aunque sea temblando. Cada vez que hablas, aunque se te quiebre la voz. Cada vez que decides, aunque no tengas todo claro. Eso es el valor. No es ausencia de miedo, es presencia de coraje. Y si esto que te estoy contando te está tocando algo por dentro, suscríbete, de corazón. Porque este espacio es para eso, para hablar sin máscaras, para quitarnos el disfraz del yo puedo con todo y decirnos la verdad. A veces no podemos, a veces dudamos, a veces nos asusta dar el siguiente paso. Y no pasa nada. La valentía también es aceptar que tienes miedo. Y si quieres te invito a dejar un comentario diciendo: estoy aprendiendo a bailar con mi miedo. Solo eso. No sabes a cuánta gente puedes inspirar con una frase así. Porque todos estamos aprendiendo. Todos estamos caminando en línea recta por dentro.
aunque por fuera a veces parezca que lo tenemos todo bajo control. Y te digo más, ¿sabes qué pasa cuando empiezas a moverte a pesar del miedo? Que el miedo cambia, ya no es un freno, es una alarma, una brújula, una especie de radar emocional que te señala el camino que de verdad te importa. Ese que da miedo porque sabes que si lo cruzas ya no serás el mismo. Y si llegas hasta aquí escuchando, si aún estás aquí, es porque dentro de ti hay una parte que está lista para cruzarlo. Hazlo a tu ritmo, con tus tiempos, pero no te detengas. Que no te engañen los que van de valientes, los que gritan más alto, los que no dudan jamás. Eso no es valentía, eso muchas veces es teatro. La verdadera valentía es atreverse a sentir miedo y caminar igual. Y si hoy, solo hoy, te atreves a caminar con él, ya has ganado. Porque te has elegido, porque has dado un paso, porque has empezado a bailar. Y eso, créeme, es el principio de todo. Te voy a contar una historia real, no de película, no de superhéroes. Una historia como las que pasan todos los días, pero que casi nadie cuenta porque vivimos en un mundo que a veces valora más la apariencia que la verdad. Ella se llama Julia. Tiene 34 años, madre soltera, 2 críos y una vida que desde fuera parecía en orden. Trabajo fijo en una gestoría, horario partido, una rutina que cumplía con todo menos con ella misma. Porque por dentro Julia estaba agotada, no físicamente que también, sino emocionalmente. Cada mañana se levantaba con la sensación de que vivía la vida de otra persona y ahí estaba el miedo de cambiar, de dejarlo todo, pero también el miedo de seguir así y llegar a los 50 con la misma pregunta en la cabeza, ¿y si lo hubiera intentado? Así que un día, sin tener todo claro, sin tener todos los números, sin tener la aprobación de nadie más que la suya, dio el paso. No caminó sin miedo, caminó con miedo y no se rompió. Montó su propio negocio de repostería, empezó vendiendo tartas desde casa. Los primeros días fueron un desastre, se equivocó con los pedidos, llegó tarde, se sintió culpable, insegura, tonta incluso, pero siguió. Y un año después, Julia tiene una pequeña tienda, atiende con una sonrisa que no se le cae, no porque ya no tenga miedo, sino porque ya no le da el volante. Y ahí está el cambio, ahí está el momento de caminar igual. Cuando no esperas a que todo esté perfecto, cuando no necesitas tener todas las respuestas, cuando decides que, aunque el miedo te hable al oído, tú vas a caminar igual. Porque el miedo es como ese compañero pesado de trabajo, ese que siempre cree que vas a fracasar. Al principio le escuchas, le das poder, le das espacio y parece que manda, pero en cuanto te levantas y haces lo que tienes que hacer, el miedo se calla, se encoge, se sienta en la última fila y entonces descubres algo que nadie te había dicho. No hacía falta que se fuera, solo hacía falta que no le dieras el volante. Y esto de verdad no es una frase bonita para compartir en redes. Es algo que he visto en muchas personas reales. Gente que ha cambiado de carrera con 40 años. Gente que ha salido del armario después de toda una vida escondida. Gente que ha dicho basta en relaciones que les apagaban. Gente que ha hablado en público por primera vez, con la voz temblando pero el alma firme. ¿Sabes qué tienen en común todas estas personas? Que no esperaron a estar listas, que no se esperaron a no tener miedo. Caminaron igual. Y si tú también estás en ese punto, en esa duda, en esa frontera, te entiendo. Y te digo algo, no necesitas más valentía. Necesitas dar el siguiente paso. Uno solo, uno pequeño, uno tuyo. Porque el miedo, y esto es importante, se alimenta del no hacer. De la parálisis, de ese círculo que se forma cuando pospones, cuando lo piensas demasiado, cuando buscas garantías que no existen. El miedo crece en el silencio. Pero en cuanto actúas, se debilita, se vuelve pequeño, manejable. Y mira, si estás viendo esto y algo dentro de ti se está removiendo, es por algo, porque lo que estás sintiendo no es casualidad. Es tu cuerpo diciendo, es ahora, tu intuición gritando, por fin, más fuerte que tu miedo. Y por eso te digo, desde el corazón, suscríbete, porque este lugar no es para los que lo tienen todo claro, es para los que lo sienten todo y aún así quieren avanzar. Y si te atreves, deja un comentario diciendo, hoy camino igual, escribe eso, y no te imaginas la fuerza que puede tener para otra persona leerte. Porque cuando uno se mueve, otros se atreven también. A veces
El paso más valiente no es dejarlo todo y empezar de cero. A veces el paso más valiente es no dejarte tirado a ti mismo. Es decirte, no sé cómo va a salir, pero lo voy a intentar. Y eso ya es un acto de amor propio. Hay algo muy bonito que pasa cuando decides moverte con miedo. Empiezas a confiar en ti. No porque lo hagas perfecto, sino porque te eliges, porque te pones en marcha aunque tiemble todo por dentro. Y poco a poco el miedo ya no manda, ya no decide. Está ahí, claro, pero tú estás al frente. Y con el tiempo empiezas a entender que la vida no espera a que estés preparado. La vida pide que estés presente. Que no seas perfecto, pero sí valiente. Que no tengas todas las respuestas, pero sí las ganas. Las ganas de caminar, de avanzar, de construirte. Y no hace falta hacerlo a lo grande. No hace falta montar una empresa, ni salir en la tele, ni escribir un libro. Hace falta escucharte y hacer lo que sabes que tienes que hacer. Ese mensaje que no mandas. Esa decisión que postergas. Ese sí que no te das. Eso que sabes, muy en el fondo, que es tu próximo paso. Hazlo, hazlo con miedo. Hazlo temblando. Hazlo aunque la voz te falle. Pero hazlo. Y si todavía dudas, si aún te estás diciendo, quizá no sea el momento, te voy a decir algo que a mí me habría gustado escuchar. El momento no llega, lo haces tú. Así que hoy puede ser ese día, el día en que, como Julia, como tantas personas valientes que no salen en los titulares, tú digas, sí, tengo miedo, pero camino igual. Y si llegaste hasta aquí, es porque ya estás caminando, aunque sea en silencio, aunque aún no lo veas. Y eso ya es un milagro, como lo haría en una conversación íntima, ¿no? De esas que no tienen prisa. De esas que no necesitan levantar la voz para que te atraviesen. De esas que se parecen más a un susurro al oído que a un discurso. Porque a veces lo que más necesitamos no es que nos griten, tú puedes. A veces lo que necesitamos es que alguien nos diga, ya lo estás haciendo mejor de lo que crees. Así que hoy no te voy a hablar de hazañas. Hoy no toca hablar de grandes gestas ni de proezas imposibles. Hoy te quiero hablar de ese silencio que llevas dentro. De ese miedo que no siempre se nota, pero que está ahí. Cuando vas a tomar una decisión importante, cuando te toca poner un límite, cuando se abre una posibilidad que deseas, pero que también te asusta. Quiero que pares un segundo, solo uno, y te preguntes con toda la honestidad del mundo, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Piénsalo bien, pero no desde la cabeza, desde las tripas, desde ahí donde no hay excusas, ni justificaciones, ni razonamientos brillantes, desde ese lugar donde habita tu verdad más cruda. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Te mudarías de ciudad? ¿Cambiarías de trabajo? ¿Pedirías perdón? ¿Confesarías lo que sientes? ¿Dejarías de aparentar? ¿Te permitirías descansar? ¿Te atreverías a soñar más alto? Porque te voy a decir algo que creo de verdad, detrás de tu mayor miedo está lo que más deseas. Es como si el miedo fuera el guardián de la puerta, esa puerta que todos llevamos dentro, una puerta cerrada. Y lo que hay detrás de esa puerta no es un monstruo, es tu próxima versión. La más libre, la más valiente, la más tú. Pero la llave no está en la lógica, no está en los planes, no está en la opinión de los demás. La llave está justo al lado de lo que más te asusta. Y por eso cuesta tanto abrirla. Porque para acercarte a esa puerta tienes que hacer algo que da vértigo. Mirarte de frente, mirarte sin filtros, sin postureo, sin esa pose que usamos para protegernos. Y eso, amigo mío, no es fácil. Eso requiere una honestidad brutal, una mirada limpia y, sobre todo, mucho cariño contigo. Pero si hoy estás sintiendo miedo, te digo algo que quizás nadie te ha dicho así de claro. Enhorabuena, estás cerca, estás muy cerca. Porque el miedo no aparece cuando estás lejos. El miedo aparece cuando estás a punto de cambiar, a punto de saltar, a punto de atreverte. Y lo sé porque lo he visto. Porque he hablado con muchas personas que estaban justo ahí, en la orilla, temblando, con el corazón a 1000. Y aún así, saltaron, no porque estuvieran seguras, no porque supieran volar, sino porque ya no podían quedarse donde estaban, porque el precio de no intentarlo se había vuelto más alto que el miedo de fallar. Y por eso te pregunto una cosa más. ¿Y si ese miedo no fuera tu enemigo, sino tu brújula? ¿Y si lo que más temes es justo lo que más necesitas? Y si el miedo no está ahí para frenarte, sino para decirte que ahí hay algo importante, piénsalo. Quizá el miedo no viene a cerrarte puertas, sino a señalarte cuál debes abrir. Esa conversación que llevas posponiendo.
ese paso que sabes que tienes que dar, ese sí que no te das, ese no que nunca te has atrevido a decir, todo eso está detrás de la puerta. Esa puerta tuya, íntima, intransferible, y si tú no la abres, nadie puede hacerlo por ti. Mira, hay algo que me gusta mucho decir, porque lo creo de corazón. Tú no necesitas ser valiente todo el rato, solo necesitas serlo un instante. El instante en que das el paso, el instante en que hablas, el instante en que decides dejar de huir de ti, y ese instante puede ser hoy. No tiene por qué ser épico, no tiene por qué ser perfecto, solo tiene que ser tuyo. Honesto, consciente, pequeño incluso, pero real. Esto no va de vencer el miedo, va de caminar con él al lado, de mirarle y decirle, no me vas a parar, y seguir, aunque te tienen las piernas, aunque no sepas cómo va a salir, aunque lo hagas sin certezas, pero con verdad. Porque al final lo que de verdad transforma no es el resultado, es el paso, el acto, el movimiento. Ese momento en el que dejas de esperar y decides, y tú puedes decidir hoy, puedes decidir que no vas a seguir esperando a tener menos miedo. Puedes decidir que ya basta de esconderte, que esta vida no es un ensayo, que no hay segunda vuelta, que lo único que tienes es esto, este instante, este ahora, y a lo mejor sí, da miedo, pero también da sentido, porque cada vez que haces algo que te asusta, pero sabes que te acerca a ti, te haces más tú. Y si eso no es crecer, yo ya no sé lo que es. Así que aquí te dejo esto, como quien deja una carta en una botella, como quien lanza una señal a quien esté al otro lado del miedo. Tu miedo no es el final, es la frontera, y hoy podrías cruzarla. Sabes, hay momentos en la vida en los que no hace falta que nadie te diga nada, porque simplemente sientes algo en el pecho, un nudo, una presión, un temblor que se instala justo ahí, donde las palabras duelen y las excusas ya no sirven. Y si estás escuchando esto y algo se ha movido dentro de ti, si has sentido ese pellizco que no sabes muy bien qué es, pero que te ha tocado de verdad, entonces tengo que decirte algo claro. No lo ignores. En fin, no lo ignores, porque lo que te emociona, lo que te remueve, te está hablando de ti. Está tirando de un hilo que lleva directo a tu verdad, a ese lugar al que quizá no te has atrevido a mirar demasiado. Es fácil, ¿verdad? Es fácil mirar para otro lado, apagar el móvil, cerrar la pestaña y seguir con la rutina de siempre. Pero amigo, eso no cambia nada. Solo sirve para que el miedo se quede donde está, creciendo a sus anchas, haciendo ruido en tu cabeza y paralizando tus ganas. Pero no tiene por qué ser así. Porque aunque no lo creas, el miedo no es el monstruo que te han contado. El miedo es ese pesado compañero de viaje que no se va, pero que sí se puede aprender a manejar. Se puede aprender a caminar con él. Y ahí está la clave. No te voy a mentir, no es fácil. Nadie dijo que fuera sencillo. Pero no tienes que ser perfecto ni valiente todo el rato. Solo tienes que decidir caminar igual. Caminar igual cuando tienes ganas de quedarte quieto. Caminar igual cuando la voz del miedo te grita que no vales, que no puedes, que mejor no lo intentes. Caminar igual aunque el corazón te duela y las dudas te pesen. Porque cada paso que das a pesar del miedo, cada palabra que pronuncias aunque te tiemblen las piernas, es un acto de valentía, es un acto de amor propio. Es la forma que tienes de decirte a ti mismo, no me vas a parar. Y con ese gesto, tan pequeño pero tan grande, empiezas a cambiar tu historia. Empiezas a escribir un capítulo nuevo, uno en el que el miedo no es el protagonista, sino solo un personaje más. Un personaje que se sienta en la última fila y ya no controla la película. Así que, si esto te ha tocado de verdad, si te has reconocido en estas palabras, te invito a que des un paso más, suscríbete a este espacio. Porque aquí estamos para caminar juntos, para compartir historias, para hacer que el miedo se encoge un poco con cada historia que se cuenta. Y déjame un comentario. No hace falta que sea largo ni perfecto. Solo dime una cosa. Hoy camino igual. Que yo te leo. Y no solo yo. Te leen otros que también están en esa lucha. Y créeme, cada vez que uno se atreve a contar su miedo, el miedo de los demás se encoge. Porque la magia está ahí, en la comunidad. En el acto sencillo de decir, estoy aquí, tengo miedo, pero camino. No esperes a que el miedo desaparezca. Porque no se va, pero se encoge. Se vuelve pequeño. Cuando decides, cuando hablas, cuando caminas, y un día, sin darte cuenta, te mirarás atrás y verás que tú eras más grande que todo eso que te asustaba. Y entonces, amigo, habrás ganado. ¿Lo notas? Ese cosquilleo en el estómago, ese tengo que moverme que no te deja en paz, ese es el impulso más puro que tienes. No lo dejes pasar, camina igual. ¿Quieres? Pues aquí tienes el primer paso. Suscríbete y déjame ese comentario con hoy camino igual. Te leo.
y te espero, porque esta historia, la tuya y la mía, merece ser contada. Así terminamos, con ese nudo en la garganta y la certeza de que hoy puede ser el día que cambie todo. Y si no es hoy, será mañana, pero llegará. Y cuando llegue, estarás listo. Camina igual,